ya tocaba recuperar las energías. Son las casi 3 de la tarde. Arranqué ruta eso de las 9:30. Y ahora voy a hacer algo que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer. Este mapa es de Argentina y de Chile y lo compré hace como un mes y pico y todavía no lo marqué porque no me había comprado el fibrón. Y ayer justo me compré el fibrón. Así que les voy a mostrar un poco la ruta que vamos a estar haciendo hoy. Nosotros nos encontramos acá. Estamos muy cerca de San Fernando del Valle de Catamarca y tomamos esta ruta que está acá. A ver si lo puedo marcar bien. Primera vez marcando en el mapa, sale mal. Y voy a pasar por acá, por el rodeo. Voy a hacer toda la ruta 4. Por el rodeo, por las juntas. Todo por acá. Hasta el Bolsón. Acá está Humaya. Y el Bolsón tiene que estar por acá. Capaz que vayamos a Humaya también. Y a ver dónde está el Bolsón. No encontré el Bolsón. Me lo dejaron en el sur, me parece. Acá también hay otro lugar que se llama el Bolsón, como el que es de Río Negro. Bueno, pero acá en Catamarca. Pero no sé si vamos a estar llegando hoy hasta ahí. La idea de hoy es hacer la ruta provincial 4, que ahora es todo asfalto, pero en unos minutos ya se va a hacer de tierra. Así que bueno, a meter kilómetros. Muy buena familia, bienvenidos una vez más al canal. Ahora sí, me encuentro en la ruta provincial 4 yendo hacia la zona del rodeo. Es el primer pueblo que nos vamos a estar encontrando a unos 1250 metros más o menos. Después vamos a tener otro pueblo que se llama Las Juntas, ya a 1500, y son todos pueblos así, de entre sierras, pueblos de altura de la zona. Nos encontramos en el departamento de Ambato. Todo esto que vamos a estar recorriendo es parte de ese departamento por el río que lo va atravesando, que es del mismo nombre, y las sierras también. Ambato significa en idioma quichua rana o renacuajo, de color verde así o negro, y es uno de los anfibios que justamente habita el río Ambato. A esa rana o renacuajo es que se debe el nombre. El día está raro, está como medio nublado, pero a la vez sale el sol, está medio loco. Supuestamente iba a llover, por lo que vi, pero iba a llover en Catamarca, en la capital de Catamarca. Pero cuando yo llegué no estaba lloviendo, hacía un calor, sí, hacían como unos 35 grados, me marcaba antes, y ahora ya que nos estamos acercando a la zona más de las sierras, me marca 29 grados, así que deben estar haciendo unos 25, 24, la temperatura ideal para andar en moto. Toda esta quebrada por la que estamos andando se llama Quebrada El Tala. Miren qué hermoso que es. Ahí entre las montañas, cómo se filtra el sol allá con las nubes, distintos colores de grises. Es hermoso este lugar. Es muy loco cómo va cambiando toda la vegetación, ¿no? Estamos al este de Catamarca. Ahí muy cerca de Tucumán vamos a estar pasando. Se nota cómo dejamos el desierto atrás, toda la parte del desierto de Tatón, de las dunas. Empezamos a tener un clima mucho más húmedo, todo mucho más verde, y empieza a aparecer la yunga también, ¿no? Extrañaba, la verdad, un poco de verde. Aunque el desierto me encantó. La verdad que poder ver el atardecer desde ahí fue una locura. Esperemos que no se largue la lluvia. Está ahí medio como con ganas. Todavía no sé ni dónde voy a estar pasando la noche hoy. Tenía ganas de acampar. Ah, mira cómo sube acá, ¿eh? Claro. Vamos a empezar a subir porque los pueblos están en la altura, así que... Catamarca al rodeo 1964. Increíble, ese es el año de fundación. Y miren las vistas que tenemos allá. Qué hermosas vistas. Ahora el camino está bajando. Ya subimos, pasamos esta parte de las sierras y ahora nos toca descolgar el valle hacia el rodeo. Y allá parece como que está más celeste. Veo una construcción allá en lo alto. No sé si ustedes la ven en la cámara, pero hay como un cono. No sé cómo decirlo, como una punta, sí, como un triángulo. Wow, miren lo que es esto. Miren estas sierras. Qué hermosa ruta, por favor. Cómo le pega a la sierra el sol. Está todo en penumbras por estas nubes que la verdad que no tienen muy buena pinta.
están bastante negritas. Y allá a lo lejos el sol asoma y miren cómo ilumina la sierra. Me está encantando este camino, ¿eh? Y acá tengo el triángulo de arriba que no le saco la ficha. No sé qué será. Se ve, o sea, desde acá sí se ve que hay una cruz. Estamos llegando al Rodeo, un pueblo acá en medio de las sierras Ambato, y un pueblo en donde se hacen muchas carreras de enduro, carreras de bici, de todo tipo de eventos deportivos. Y la gente acá se dedica mucho a la agricultura, sobre todo a la nuez. Acá hay un montón de producción de nuez, llega como hasta las 200 toneladas de producción, y también mucho a la ganadería, ¿no? Obviamente, pero tienen también varios frutales, tienen membrillo, aparte del turismo que cada vez está creciendo más en la zona, ¿no? Ahora sí, familia, bienvenidos al Rodeo. Te digo que me encanta la entrada, ¿eh? Ahí con el cartel gigante que tiene. No hay nadie. Acá en el Rodeo me voy a tener que aprovisionar para la noche, me parece, porque en los otros pueblos no hay señal y tendría que pagar con efectivo, y acá creo que te aceptan tarjeta, por lo que me dijeron. Así que voy a ver de comprarme unos fideitos, algo como para hervir a la noche, comer y al sobre. Miren, ahí abajo tienen una cancha de césped sintético, chiquita para los chicos, y están jugando. Faldeo al Cristo, dice acá. Tienen ahí como símbolos, eso es una iguana parece. Todos símbolos medio mayas parecen. Y allá está el Cristo, me imagino. Y me intriga mucho dónde estará esa iglesia. Acá hay una iglesia muy famosa que data de 1866. Muy antigua. Tiene como unos 150 años más o menos. Miren, ahí están todas las estaciones. Me parece que me estoy yendo para cualquier lado. Y miren esto. Wow. Qué esculturas exóticas que tienen, ¿eh? Monumento al trabajador vial de Catamarca. No, la verdad que trabajan muy bien las rutas acá, porque estamos en medio de la nada y hay pavimento. Acá tenemos una virgen, me parece. Claro, esa estructura así, como se ve ahí, era la que veíamos antes. Miren el río ahí, qué lindo que está. Ahí miré el mapa porque ya por esta ruta me estaba yendo muy lejos. Esta es la ruta 16 que va a una cascada. No es la que queremos. Vamos a seguir mejor por la ruta 4, que tampoco es que me esté muy sobrado de luz y tiempo, y con estas nubes. Y la Virgen que vimos antes es la misma que está allá arriba, ya lo acabo de corroborar, y se llama Virgen del Chato. Hola, buenas. Una consulta. ¿Sabe de una proveeduría por acá que esté abierta a esta hora? ¿Una qué? ¿Proveeduría? ¿No está abierta la estación? Sí. ¿Es la única? ¿Es la única? Sí. Buenísimo. Para allá no tiene nada. Genial. Ahí en la estación. Bueno, muchas gracias. ¿Y la capilla? ¿Dónde queda? Tienes que seguir derecho. Sigo derecho. Sí. ¿Y por esta misma ruta queda? Sí, por la ruta nomás. Y son 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadras. Y sigo derecho nomás y en la verdad. Buenísimo, muchas gracias, ¿eh? Abre a las 4 la despensa acá y faltan 10 minutos, pero con estas nubes y esto prefiero meterle seguir hacia las juntas, que las justas también hay, pero no aceptan tarjeta, solo efectivo. Así que bueno, ya fue. Sigamos ruta, a meterle. Capilla de Nuestra Señora del Valle, inaugurada el día 1 de enero de 1945. No es de 1800 esto. Los asientos, todo sobre piedra, y todo es piedra. Se respira un aroma a campo y como dulcecito. Claro, estamos en primavera, deben estar todas las flores a pleno. Y acá cruza el río, miren. Qué hermoso. Me quedaría tranquilamente un mes acá, ¿eh? Es muy lindo, muy tranquilo. Ya iba a seguir por el asfalto y miren, camino viejo a las juntas, ex ruta provincial número 4. Este camino me lo habían recomendado mucho porque es todo de ripio. O sea, me evito el asfalto y ya empiezo el ripio desde acá. Que comience lo bueno. Acá está el primer cruce de arroyo y todo empedrado, ¿eh? Como un empedrado interesante. Estaba rebaloso ahí, ¿eh? Había verdina ahí abajo en los empedrados esos. Buenas tardes, ¿cómo va? Para las juntas voy bien, ¿no? Por acá. Es el camino viejo, no sé. El camino viejo. Sí. Buenísimo, sigue por acá, ¿no? Seguí nomás. Buenísimo, muchas gracias.
Miren, tienen pavos. Qué lindo. Hola, Perry. Miren, hay una tranquera acá. Por eso yo me tenía si era por acá o no, porque como estaba esa tranquera, no vas a saber, me estoy metiendo en un terreno de alguien. Por ahí arriba irá la nueva ruta, irá el asfalto. Tiene toda la pinta, ¿no? Y acá otra tranquera más, pero esta no está abierta. La tengo que abrir yo, me parece. Sí, se puede abrir. Hay que abrirla, pero después cerrarla. Bien, vamos a cerrar esto. Tremenda tranquera, ¿eh? Es gigante. Ahí está. Y acá me encontré con el asfalto. Qué loco. O seguirá por ahí abajo la ruta. Esta es la nueva, porque se ve que es de asfalto, ¿no? Pero capaz la vieja sigue por ahí abajo. Porque me gustaba, ¿eh? No tiene pinta de que siga por acá, pero por las dudas. Mira, fíjate, acá baja el agua. Ahí se estanca. Acá hay un poco de barro. Ah, mira que se complica, ¿no? Barrito, barrito. Claro. Por acá se complica, ¿no? A ver. Concentras a... Esto era un barrizal antes, se nota. No me dijeron que se complicaba tanto. Acá hay piedra. Escalones de piedra. No sé, me parece que me voy a volver. Me entré de lleno. Mirá la sangre. Esta sangre. Bueno. Se puso entretenido el camino viejo. Qué roto que está acá. Esa piedra. Vamos que nosotros podemos, Andrés. No, qué subida es. Y volvemos a salir. Bueno, ya fue. Allá está la Virgen. Se ve el cono ese blanco. Bueno, ya está. Porque por allá no seguía. Ay, como la jabalicé esos últimos kilómetros. Volvimos al asfalto, dejamos la antigua ruta 4 atrás, que la verdad fue cortita pero intensa, ¿eh? La última parte me costó bastante, pues yo llevo todo el equipaje arriba, entonces me desestabiliza mucho llevar el peso arriba, todo junto ahí. Me acabo de dar cuenta que no llevaba conectado acá el micrófono de la GoPro, así que no sé cómo se habrá escuchado atrás en la parte esa que hice de ripio. En un momento ya se había hecho como una huella de paso de hombre, más o menos, de lo angostito que era. Miren qué lindas las casitas, ¿eh? Acá enfrente del río, acá ya estamos entrando en el centro de las Juntas. Acá enfrente tenemos como un desvío a 100 metros, dice. Claro, acá ya debe empezar la parte de tierra, me imagino, ¿no? Ahí hay como una despensita. Voy a ver si puedo conseguir algo. Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Ando buscando algo para comer, para cocinar en la noche? ¿Sí? Pasa. Trae un paquete de fideos. Acá está el desvío y ahora empieza el ripio. Conseguí unos fideitos como para hacerme hoy a la noche en algún lugar. Yo tenía ganas de acampar por acá al lado del río, más adelante, pero me comentaban ahí que me conviene capaz de ir hasta Los Varela, que ya queda cerquita del Bolsón, porque si llega a llover a la noche, el camino después se pone muy feo, con mucho barro, y mañana se me va a complicar un montón. Wow, miren lo que es esto. Hermoso, tenés todo el río ahí, por ahí va la calle, la gente. Miren, tienen mesitas ahí, están cortando el pasto. Me encanta cómo mantienen todo acá, muy lindo. Y está un poco húmeda la tierra, no sé si es que llovió hace poco. Miren los pinos estos. Estos son plantados. Muy bueno el ripio, ¿eh? Ahí están saliendo los chicos del colegio, creo, o de educación física parece.
Y acá tenemos cruce de río. Miren ahí cómo se ve todo quemado. Se ve que hubo algún incendio por acá en la zona. Muy quemado toda esa parte. Toda negra acá la montaña. Y llegó acá muy cerca de las casas. Claro, el río que está ahí abajo cortó el incendio. Lo salvó el río. Porque acá de este lado está lleno de casitas. Y ese fuego lo tenían literal enfrente. Me encanta esta parte. Así cuando el río está al lado de la ruta, es hermoso, te dan ganas de plantar una casita ahí. Como esta, miren. Antigua, ¿eh? Y acá también tienen mesitas para poder sentarse, tomar unos matecitos ahí al lado del río. Yo voy a ir por acá abajo, al lado del agüita. Miren qué buen sistema ahí, para que no pase por acá arriba el agua. Wow, muy lindo, ¿eh? Río Las Trancas es este. El clima nos está perdonando bastante la vida, te digo, ¿eh? Hay solcito, hay nubes, pero cada tanto sale el sol. Hay un poco de serruchito, pero está realizable, ¿eh? Acá sí que sube, ¿eh? Ah, mira lo que es esta curvita. Wow, qué vistas, ¿eh? La casita ahí arriba en medio de la sierra. ¡Qué locura! Me impresiona mucho el color del verde allá enfrente. Parece como si brillara, no sé. Es como flúor. Ahora sí, estamos yendo entre medio de toda la parte de la montaña que se quemó. Ya brotaron igual abajo los pastitos, así que debe de tener su tiempo, me imagino, este incendio. No sé qué tan reciente será. Y miren cómo sube todo ahí el camino. ¡Oh, por Dios! ¡Qué belleza este lugar! Tenían razón, los que me recomendaron esta ruta. Pablo, mi amigo ahí en San Juan. Gaby, también otro amigo. Tenéis que hacer la ruta 4. ¡Fua! ¡Qué hermosura! Miren lo que es esto. Y no se equivocaron, Hay como arena acá en la curva. Claro, por eso me dicen que si llega a llover, esto es un barrizal y en subida se debe poner bien difícil. ¡Qué cornisas, Tremendo precipicio hay acá a la izquierda. No vayas a venir muy rápido y te vas en la curva porque fuiste abajo directo. El verde de la Sierra Zambato me obliga a parar y disfrutar de los distintos colores que hace el sol jugando con las nubes. Con casi 100 kilómetros, la Ruta 4 en Catamarca une la capital con las localidades veraniegas de El Rodeo y Las Juntas. Va atravesando sierras, arroyos y cascadas donde se puede disfrutar del trekking, cabalgatas y 4x4. Ya son las 5:30 de la tarde. Igual el sol está bastante arriba. Yo creo que se va a ir a eso de las 6 y pico, porque hay nubes, se va a esconder detrás de las nubes esas. Así que me va a dar tiempo para llegar bien a Los Varela. Acá se puede ver todo el otro lado de las sierras. Es muy inmenso, son como 3 o 4 cadenas de sierras. Llegamos a Piedras Blancas. Ya lo próximo que me queda me parece que es Varela. Es un show, un show muy hermoso. Es más, nunca vi un paisaje así. Siempre son montañas, sí, con un poco de verde, pero no es el mismo verde. Este es un verde, no sé, como un verde más verde. Como más brillante, más vivo. Y ahora el camino ya empieza a bajar. Miren esa garita de colectivo. ¿Pasará algún colectivo por acá? Y hay un kiosco. El lugar a donde hay un kiosco, ¿no? ¡Qué lindo está el río acá! Miren qué linda la capilla ahí. Ahí abajo está esa construcción blanca. Y ahí tiene como una campana. Y al lado todo el río que va. ¡Qué lindo!
Tiene una canchita de fútbol allá. Recién estaba mirando el mapa y me queda un montón todavía de camino para Los Varela. Parece que se me va a hacer de noche en el camino y voy a tener que ver dónde me quedo. Miren lo que es esa loma ahí enfrente. Es perfecta. Sacada de fondo de computadora, ¿eh? Estas sierras son realmente inmensas. Y no me vengo cruzando casi con gente. No es muy transitado este camino. El camino comienza a bajar rápido, al igual que el sol, y me concentro en el manejo para que no se me haga de noche. Esta es una capillita. Tremendo, como es todo en roca. Y esta es la plaza. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Que tenga buena tarde. Ya se acaba de ir el sol por detrás de las sierras y encontré acá un camping en Los Varela. Ya tengo la carpa armada, la moto acá. Ahora voy a lubricar un poco la cadena porque está que nada más. Y me voy a estar preparando la cena. Hoy toca fideos con huevo duro. Gourmet. Creo que tienen un poco de tierra las ollas, ¿no? Las acabo de abrir. Están en el bolso hace bastante tiempo y tienen tierra colorada por todos lados. Ya estoy armando mi cocina industrial ahí. Voy a buscar agua y se acaban de prender las luces, lo cual me sirve para cocinar, pero después para dormir, miren lo que es la carpa. O sea, luz pura. Así que bueno, me voy a tener que tapar los ojos con algo, no sé con qué. Y estoy en el camping Pileta. Está pasando la plaza como yendo para San Fernando del Valle de Catamarca. Estas ollas están muy prácticas porque se pliegan, entonces no ocupan nada de lugar. Pero hay que tener cuidado que la llama no sobrepase esta parte porque esto es silicona y se quema. El agua está más que lista, así que bueno, ahí van los fideitos. Cena lista, familia, la verdad, una cena de campeones, ¿eh? Está buenísimo. No sé si está buenísimo o es que no comí casi nada en todo el día, pero estos fideos con huevito van genial. Y por ahí tengo un amigo que me vino a hacer compañía. Hay un caballito blanco, caballito de San Martín, que también él está cenando ahí su pasta. Amanecemos entre nubes en Los Varela, con un día largo de ruta por delante, pero eso en el próximo episodio.